Cuentan los abuelos que en la época en que la gente aún sembraba en las milpas su maíz y que las casas eran de palo pique, cuando iba al monte a juntar hongos para comerlos, y también los quelites. En ese entonces las personas se dedicaban al campo y solían cortar leña del monte para ir a venderla a la Ciudad de México. En esa época vendían a 20 centavos el ciento de palitos, y con lo que llevaban de carga juntaban 1 peso con 80 centavos, que les alcanzaba para comprar sardina, queso, piloncillo, manteca y azúcar. Por ello siempre iban bien cargaditos de su vida al pueblo. Pero llegó un momento en que el monte se fue acabando y llegó la prohibición de talar. Con los años, se esperaba que ese bosque pudiera recuperarse. Hubo un señor de nombre Vicente que, a pesar de ser humilde, pensaba cómo hacer para salir de su situación, en la cual vivían la mayoría de la gente del pueblo, y, para ello, evitaba la prohibición de la tala y continuaba bajando leña del monte y en mayor cantidad cuando se aproximaba el día de los fieles difuntos. En la fecha de muertos, en Santa Rosa Xochiac, pueblo que se encuentra a las orillas del desierto Los Leones, durante esta celebración en que se visitaban las casas de las familias de las personas que habían fallecido durante el año corriente, se llevaba una cera para recordar al fallecido. La cera se ponía sobre un pedazo de penca de maguey, cortado para que pudiera detenerse, y, con ello, servir como iluminación de arribo del difunto al hogar. Tal costumbre era importante, pues siendo los pueblos vecinos pequeños, aún en ese entonces, la mayoría de las personas entre ellos se conocían, por lo que un fallecimiento era una verdadera tragedia, que todos lamentaban cuando al saber que ser querido se iba de este mundo al más allá. En esta conmemoración, el señor Vicente aprovechaba para surtir de madera a todo aquel que se lo pidiera, y con la madera se encendían los fuegos con que se elaboraban, ya sea los tamales de ollita u otro guiso. Los servicios del señor Vicente eran muy solicitados, y, a pesar de haber perdido a su esposa en uno de aquellos años, él no creía que ella o sus demás familiares fallecidos pudieran visitarlo, por lo que no ponía un altar ni adornos relacionados con la fecha, como todos los demás lo hacían en sus respectivos hogares. A pesar de que el señor Vicente, antes del Día de Muertos, había ido varias veces al monte, pensaba que todavía podía ir una noche antes, por lo que por la tarde tomó su mulita y encaminó hacia el lugar. Como es común en esa época del año, octubre, comenzó a oscurecer más temprano, pero eso no importaba mucho, pues el señor Vicente conocía el monte más que cualquiera, ya que desde muy pequeño sus abuelos y padres le habían enseñado todos los caminos y no tenía miedo de perderse. Sabía todas las veredas, ya sea entrando por Cacaloac o por los pantanos. Él sabía inclusive cuando no había luna llena, y todo ello lo hacía un gran conocedor de los montes que visitaba. Esa tarde caminó más de lo acostumbrado, pues días antes había encontrado buena leña en ese paraje. Repentinamente se sintió desconcertado, y aún más cuando la neblina comenzó a bajar, no dejando ver más allá de su propia nariz, y, a pesar de conocer todos los rincones del monte, se sintió perdido, por lo que decidió que, aunque su deseo era seguir avanzando, decidió descansar con todo y su mula. Encontró un lugar donde reposar un momento. Pensó que cuando la neblina levantara, se orientaría y hallaría nuevamente su camino.
Vicente logró descansar algún rato, cuando, a pesar de la espesura de la neblina, pudo ver cómo, a lo lejos, gente caminaba bajando por el monte. Al principio no las reconoció, pero luego llegó a ver que eran las ánimas de los difuntos que descendían por las veredas. Escondido entre las ramas, logró ver que un gran conjunto de esas ánimas iban contentas como si fueran a una fiesta, a un festín que, a pesar de ser sencillo, sabían que eran esperados por sus parientes vivos, lo que las colmaba de alegría. Entre las ánimas caminantes también iban sus familiares muertos, y logró reconocer entre ellos a su esposa. Con todo su deseo intentó correr hacia ella, pero no pudo, por más que lo intentó. Su cuerpo no reaccionó de ninguna manera. Claramente, escuchó entre las ánimas una conversación. ¿Y ahora? ¿Qué tiene, compadre? Creo que este año tampoco podré ir a visitar a mis familiares. ¿Y eso? ¿Por qué, compadre? Es que me duele mi ojito. Le pido, compadre, que vaya a mi casa a visitar a mis familiares. Sin poder moverse, el señor Vicente vio cómo aquellas ánimas continuaron su camino. No tardó en quedarse dormido, pero nuevamente fue despertado por la algarabía de las ánimas que ya regresaban gustosas después de disfrutar la velada al lado de sus familiares. Escuchaba que en sus casas había los altares, que, a pesar de ser sencillos, eran preparados para ellos. Algunas ánimas contaban cómo se habían sentido gustosas de probar nuevamente unos tamales de ollita, un pulquecito o unos ricos hongos del monte, un delicioso atole de granitos o algunos panes, e inclusive molito o unas tortillas recién hechas a mano con todo el corazón y el amor de su gente viva. Estaba tan entretenido escuchando las conversaciones de los fieles difuntos, en las que contaban las anécdotas donde habían sido recordados, y que, a pesar del llanto de sus familiares y del dolor que había dejado la partida de cada uno de ellos, eran recordados por los buenos que habían sido en la vida, y que estaban tan ansiosos de regresar el año próximo. Tan entretenido estaba en tales conversaciones de los muertos que casi olvidaba a sus familiares, los cuales, en comparación de los otros que llevaban sus ceras para alumbrar el camino, caminaban en obscuridad, más por la tristeza que invadía sus rostros que por cualquier otra cosa. En ese momento sintió la tristeza en su corazón. Cuando las últimas ánimas de los fieles difuntos pasaron frente a él y la niebla se esfumó, vio entre los arbustos un cráneo que, entre el orificio de uno de los ojos, crecía un arbolito. Decidió desenterrar el esqueleto y darle una cristiana sepultura. Así el difunto podría visitar a sus familiares. Camino hacia el pueblo y llegando a su casa, fue hacia un huerto, donde él tenía unas maravillosas flores. Cortó algunas y las llevó a la iglesia, donde antes, en ese tiempo, estaba el panteón, y la mayoría de la gente del pueblo adornaba las tumbas de sus seres queridos. Para la introducción, la primera frase sería esta. Aunque la gente del pueblo se sorprendió al verlo ahí, se sorprendió aún más cuando desde mucho tiempo antes de llegar el Día de Muertos del otro año, se preparó para arreglar un altar a sus familiares. Su familia observó cómo él mismo dispuso el altar y bajó a la ciudad a conseguir lo que necesitaba para recibir a los fieles difuntos. ¿Cómo debe de ser? Claro que sí. El señor Vicente
fue de los que promovió con más ahínco la tradición del Día de Muertos, y que hoy en Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, esta tradición perdure hasta nuestros días, siendo de las tradiciones más importantes de nuestros pueblos. En la voz, Juan García. Editora de video. Editora de errores. Musicalización y demás, Ana Alexandra Álvarez. Suscríbete a este canal si te gustan más de este tipo de historias o leyendas para ti. Hasta la próxima.